Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En esta ocasión vamos a olvidarnos ya todo el tema de clases que estábamos ya introduciendo desde hace bastantes días. Que alguno ya pensará, uff, ¿cuántos días ya llevamos de clases sobre clases, herencias, sobrecarga y demás? Y vamos con un tema un poquito más liviano, pero no menos importante que el tema de la propia programación orientada a objetos, que es la gestión de errores. Bueno, ahora mismo no nos hemos enfrentado a muchos errores, pero bueno, sí que ha habido alguno que hemos detectado ya durante el transcurso de nuestro programa. Y vamos a hablar principalmente de dos de ellos, aunque bueno, esto hay en Java pues se pueden producir infinidad de errores más, pero bueno, vamos a los 2-3 errores más típicos que ya hemos podido ver a lo largo de los vídeos. Bueno, en primer lugar, acordaos, por ejemplo, qué pasaba cuando nosotros teníamos una referencia, un objeto, pero ese objeto, esa referencia no apunta a nada. Es decir, que no existe el objeto propiamente dicho. Estamos apuntando a una zona de a ninguna zona de memoria en concreto. Perdón. Por ejemplo, hacemos un string s igual a null y luego nosotros hacíamos un s, por ejemplo, to uppercase. O sea, supongo que, bueno, algunos, si ha estado más o menos siguiendo los cursos, veréis que cuando nosotros ejecutamos esto, da un null pointer exception. Esto es un error. Bueno, esto es, mejor dicho, un tipo de error. ¿De acuerdo? Porque hay dos tipos de errores que se pueden producir en Java. Que eso lo entraré en contexto en unos minutos. Ese es uno de los errores, por ejemplo, que hemos visto. Significa que estamos intentando llamar a algo que tiene esa referencia, pero esa referencia ahora mismo no está apuntando a ningún objeto. Por tanto, la máquina virtual de Java no sabe cómo interpretarlo y por tanto automáticamente termina la aplicación. Claro, en algún caso me diréis, bueno, pero yo no quiero que termine la aplicación, a lo mejor sí que me lo notifique, pero quiero intentar solventarlo yo. Eso lo vamos a ver durante este vídeo, cómo se solventa. Otro error de los que vimos es al momento de que nosotros utilizamos un array o vector. Entonces, si nosotros hacemos int s es igual a 1, 2, 3 y luego nosotros le decimos system.out.println, o bueno, puede ser cualquier operación realmente, de S3, acordaos, espera, falta un punto y coma aquí, acordaos, los índices en las arrays empiezan por 0, por tanto este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Nosotros estamos apuntando a una que no existe. Este error es un array index outbound exception. Te está diciendo, oye, estoy intentando acceder a un índice que no está dentro, o sea, que no es posible dentro de esta array. No existe. Este mismo error también se puede llegar a dar también en arrays dinámicas. Entonces, nosotros podemos hacer aquí un array list de integers. New integer. Perdón, new integer, new array list. Integer. Y ahora, por ejemplo, le voy a decir sadd1 y luego le voy a decir s.get 5. Veis que da el mismo error. A index outbound exception. Estoy intentando acceder a 5 cuando esta array es de un solo elemento. ¿De acuerdo? Ese era otro. Y luego, el último era cuando vimos polimorfismo, por ejemplo. Que era
A ver, creo que teníamos las clases todavía creadas. A ver, creo que eran perro y gato, ¿puede ser? Sí, creo que eran perro y gato. Perro y gato y animal. Metemos en una instancia de animal un perro. Bueno, perro era un animal, espérate. Ah, el perro le hace falta... Y ahora quiero invocar a un método de gato. Porque pienso que es un gato, ¿de acuerdo? Y hago gato a... O sea, gato de a... Y creo que teníamos un método maular. Si no lo borré... No, hablar. Ah, no, pero hablar va a ejecutarse. Espérate, no, tiene que ser un método único. Bueno, vamos a añadirlo al gato. Al gato le voy a añadir un método que sea... ronroneo. Ronronear. ¿De acuerdo? Metemos un método que es ronronear y hacemos aquí un punto ronronear. ¿Por qué no me sale? Espera, ¿a qué lo he metido en el perro? Coño, lo he metido en el perro, tío. Vale, perdón, lo he metido en el perro. El perro un perro ronroneando, tío. Ah, bueno, espérate, no, teníamos la interfaz social. De verdad, correcto. Y el perro no lo tenía, la interfaz social. Vamos a hacerlo con la interfaz. Vamos a decir que un gato... Ah, pues espera, que el gato no puede... No, sí, que el gato socializa. ¿De acuerdo? Pero es una instancia de perro. ¿Qué pasa? Que al ejecutar, ¡pum! Class cast exception. Te está diciendo, oye, que esto es una clase perro, no la puedo convertir en un gato. Podría, si gato fuera una subclase de perro. Pero no tienen nada que ver en la jerarquía, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son algunos de los múltiples errores que puede llegar a dar un programa. Entre muchos otros. Y bueno, y de hecho, lo primero que hay que explicar es que existen dos clases de excepciones. Vamos a llamarlo todo excepciones, pero realmente en Java se diferencian ambas. Se diferencian dos tipos en concreto. Pero todas ellas heredan de una clase que se denomina throwable. Throwable es una clase que creo que está justo por debajo de la clase Object. La cual simplemente, de hecho creo que es abstracta si mal no recuerdo, la cual simplemente indica que es una clase que pertenece a una alteración del programa. ¿De acuerdo? Y existen dos tipos. Y es importante definir estos dos tipos porque hay una sutil diferencia entre ambos. Aunque realmente nosotros podemos trabajar con los dos tipos como queramos. Pero hay una sutil diferencia que la voy a explicar ahora. El primer tipo es el denominado error. Lo que hemos probado antes no son errores, son excepciones. Un error es un fallo tan crítico a nivel de lo que es la máquina virtual, el cual directamente cuando provoca la bruta terminación del programa y posiblemente incluso de la máquina virtual. Por ejemplo, puede ser una falta de memoria en el sistema, por ejemplo. Esta excepción no se recomienda capturarla. Ahora entraré en el concepto de capturar un error o capturar una excepción. Pero estos errores, digamos que deben de ser errores fulminantes. Deben de terminar el programa. Y el motivo es que seguir ejecutando un programa bajo esas condiciones puede ser un problema. Primero, porque es posible que estemos ejecutando mal el programa. Y segundo, porque vamos a dar una mala
impresión al cliente. Vale más la pena que el programa termina abruptamente y tengamos un sistema de recuperación que sea, que por ejemplo implique que detecte que el programa ha finalizado abruptamente, reinicie la máquina y al reiniciar la máquina tengamos otra tarea que ejecute de nuevo el programa, ¿de acuerdo? Vale la pena eso antes que capturarlo, porque si lo capturas es posible que estés empeorando el error todavía. Entonces, son, digamos, el error es más bien errores que no pertenecen al propio programa en sí. Nosotros aquí pues hemos llamado a socializar a una clase que no lo tiene realmente, aunque la referencia sí que sea de una clase que sí que lo llega a tener, ¿de acuerdo? Entonces, el error, digamos que los errores pertenecen ya a la máquina virtual en sí misma, al sistema operativo, etcétera. Y luego en el otro grupo son los denominados exception. De hecho, habréis visto que todos los errores que han salido era no sé qué, exception, no sé cuántos, exception. Y exception son errores, son excepciones dichamente del programa. Y suelen producirse principalmente porque se ha contemplado algo dentro del transcurso del programa que no estaba previsto. Ya sea por culpa nuestra, del programador, o por una causa ajena. ¿De acuerdo? Pero que no pertenece a la propia máquina. Por poner un ejemplo, se puede producir un error porque falte un fichero. Es otro tipo de error que creo que sí que lo llevamos a ver cuando vimos los streams, los flujos de datos. Si no existe el fichero que vamos a abrir, da una excepción de tipo IOException. Esa excepción no existe. ¿De acuerdo? Luego también vimos otra cuando vimos las clases envolventes, que era intentar convertir una cadena de texto de un número una cadena de texto que no era un número a un número. Eso da un number format exception. Son todo excepciones. Ese último sí puede ser culpa nuestra. Pero, por ejemplo, el fichero puede que no exista. O puede que incluso intentemos acceder a una base de datos. Si la base de datos da un error, nosotros es un error ajeno nuestro. Si está interesado alguien en el de base de datos es SQL Exception. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión es que dentro del grupo ya de excepciones, vamos a olvidarnos de los errores. Los errores, en la medida de lo posible, no los capturéis. Se pueden capturar, pero no es recomendable capturarlos. Dentro de lo que son las excepciones, existen dos grupos, que son las excepciones del sistema y las excepciones. Aquí a algunos sitios le llaman del API. A mí me gusta llamarlo de otra forma. Y es por lo que vamos a ver a continuación. Que son excepciones capturables y... O sea, excepciones capturables y excepciones o sea, que deben capturarse y excepciones que no son necesarias que sean capturadas. A mí me gusta más diferenciarlo de esa manera. Porque si no... un segundo, voy a cerrar esto. Porque si no, hay unas personas no son capaces de diferenciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues me gusta llamarlo así. Las excepciones que no deberían ser capturadas son aquellas que están dentro, o sea, son las que tienen como la clase padre a... espera, creo que es runtime exception. Runtime exception engloba, o sea, es la clase padre de todas aquellas en las cuales se produce un error por alguna causa normalmente puede ser de codificación de código, pero son excepciones que ocurren en tiempo de ejecución, normalmente. Asignaciones de variables que no son,
un índice que no toca, una clase que no se puede convertir. Todas las que hemos visto son runtime exception. O sea, dependen principalmente de lo mal que lo ha programado el programador o de lo poco que lo ha tenido en cuenta. Estas excepciones, como he dicho, no es necesario capturarlas. Pero eso sí, si no se capturan, el sistema operativo de forma automática, o sea, la máquina virtual las termina de forma automática. ¿De acuerdo? Porque no se controla, no se controla y en ese mismo momento puede llegar a dar una finalización. Ahora, también depende del contexto. Porque si se está ejecutando en una hebra, eso simplemente lo que va a hacer es la terminación de la hebra, no la terminación del programa en sí. Un error sí podría provocar la terminación del programa, abruptamente. Pero esto no. Pero claro, la diferencia está principalmente que nosotros no estamos obligados a capturarla. Y ahora entraré en detalle qué significa eso de capturarla. Y luego, el segundo grupo son todas aquellas excepciones que se produce tras invocar a un cierto método y no obtener la respuesta deseada. Como por ejemplo, puede ser a la hora de leer de un flujo de datos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos, cuando llamamos a los métodos de read en los flujos de datos, esos métodos pueden ser que no puedan leer nada. Ahí no depende de la pericia del programador, depende simplemente de que hemos accedido a un flujo de datos que no hay nada o no existe. Y por tanto, o sea, existe el flujo, pero no existe la fuente en sí misma. Y eso provoca una excepción, por ejemplo, que es la IO exception, Input-Output Exception. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo teníamos dentro del método readLine del buffer reader. ¿De acuerdo? Hay más. Las de SQL son otro tipo. Por ejemplo, que da un error. Lanzamos desde Java una instrucción para que se ejecute una select en nuestra base de datos de MySQL. Imaginémonos que está mal formateada esa sentencia. Eso dará una SQL exception diciéndote, oye, que esta sentencia está mal formada. Errores de servidor. El servidor ha tenido un problema a la hora de ejecutar el código. O por ejemplo, no tiene un pool de datos bien conectado, etcétera. Pues eso dará un error. Errores relacionados con la creación de páginas web, lo que se denomina servlets. Puede dar error, etcétera, 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 ¿de acuerdo? O errores personalizados nuestros. Que eso es lo último que veremos en este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo, las excepciones. Hemos visto cómo las mismas hemos visto cómo las mismas provocan el fin del programa y esta línea en rojo, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo podemos hacer que el programa pues no termine abruptamente, sino que continúe al dar un error de estos? Se hace mediante lo que se denomina la captura. Pero claro, antes he explicado de que según qué tipo de excepciones estaremos obligados a capturarlas o no obligados a capturarlas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, el class cast exception, claro, cuando hemos definido este código, alguno me dirá, bueno, pero es que esto puede dar un class cast exception. Sí, correcto, puede dar un class cast exception. Pero ese error no es necesario capturarlo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros hacemos un buffer reader r new buffer reader new buffer reader, luego el otro era nunca me acuerdo, era file reader f es igual a new file reader, para que veáis, new file reader
Y aquí, si mal no recuerdo, creo que recibe un tipo file. Sí, un tipo file que hay que definirlo antes. Entonces hacemos file phi es igual a new file. Vamos a poner aquí dos puntos barra cursor.java.txt. Creo que no existe. Entonces, importamos aquí. Aquí le decimos que tiene que importar fi. Y aquí tiene que importar f. Y ahora aquí, bueno, aquí ya veis que da, oye, find not found exception. Aquí, oye, que esto da este constructor te puede dar una excepción de, no, una excepción de tipo find not found, que es fichero no encontrado. Claro, puede ser que este fichero no exista. Y fijaros bien que eso sale como error de compilación. Y en cambio en casting con una llamada no salía. ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación eso no se puede detectar. Yo no puedo saber, ahí hay una referencia animal. Yo no puedo saber si hay un gato o un perro. Puede ser que en el momento que yo ejecute haya un perro. Eso sí, si tiene muy seguro el compilador de que ahí no puede llegar a tener una clase perro, no os preocupéis que el compilador mismo os avisará, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso que sean errores que no dependen de nuestro código en sí mismo, no es necesario que los capturemos. Pero este sí, porque este no sabemos si en la unidad que vamos a mirar existe el fichero o no. En tiempo de compilación no podemos decir, no podemos presuponer que va a haber un fichero en la unidad, ¿De acuerdo? Por tanto, este error es del segundo tipo y este error, aquí sale el error diciendo, oye, tienes que, una de dos, o decir que esta función lanza el mismo error, que es lo que ha hecho el constructor lo que ha hecho es decir, oye, que esto lanza un error de este tipo, o rodearlo por una estructura que vamos a ver a continuación que se llama try catch. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues simplemente vamos a ver las distintas partes que está compuesta un try catch. ¿De acuerdo? Try catch es el mecanismo que tiene Java de capturar una excepción. Y está compuesto en tres partes. La primera parte se le denomina try. Es decir, es el conjunto de instrucciones que debe intentar ejecutar la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Queremos que esto se ejecute en bloque. ¿De acuerdo? Y si no se llega a ejecutar en bloque, quiero que en el momento que dé la excepción hagamos una cierta corrección. Por algún motivo. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a intentar abrir un fichero. Sabemos que puede ser uno de los dos ficheros. Y no sabemos si existe uno o existe otro. Hay maneras de comprobar cuál existe. Pero ahora vamos a decir que lo hacemos de la manera más bruta, ¿de acuerdo? Voy a sacar esto por un motivo y es para definir solo una variable. ¿De acuerdo? Hemos sacado y habéis visto que aquí ha desaparecido el error. ¿Por qué? Porque esto es un método de intenta ejecutar esto. Pero veis que el error pasa a dar aquí. ¿Por qué? Porque aquí no estás diciéndole, oye, ¿qué voy a hacer si se ha producido el error? No me estás diciendo nada. ¿Qué hago? ¿Lo ignoro completamente o ejecuto una serie de instrucciones para intentar recuperarme? Y aquí es cuando viene el segundo bloque. Este segundo bloque es catch y lo que le indica es el conjunto de instrucciones el cual va a ejecutar en caso de que se produzca una excepción. Pero ojo, este bloque catch no tiene por qué ser único, ¿de acuerdo? Este segundo elemento no tiene por qué ser único. Aquí podemos apilar bloques catch según el número de diversas excepciones que pueda llegar a dar un código. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a buscar
otro tipo de excepción. A ver si... A ver, un segundo que me acuerdo de una así rápidamente. Sí, claro, espérate, lo tenemos muy fácil. Podemos seguir y decirle un r.readLine. Y este da otro. Ahora mismo, pues bueno, ahora mismo no da nada, pero fijaros bien, si vuelvo a quitar esto, vais a ver que estas dos líneas da error. Da un find not found y este da un IOException. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en catch, podemos coger y cada una de estas excepciones que da, nosotros podemos ponerle sus propias instrucciones de código. Le podemos decir, oye, si das un find not found exception, el código que vas a ejecutar es un system.out.println para decir fichero no encontrado, intentando fichero X. Y aquí pondríamos la línea para intentar el otro fichero. ¿De acuerdo? Haríamos un ify tal, etcétera, etcétera. Ojo, esto puede volver a dar una excepción. Tendríamos que meter otro try catch, ¿de acuerdo? Si yo ahora aquí cojo y le digo phi es igual a new file, vamos a buscar un momento. Era output. Que espérate, no me acuerdo el nombre del file. stdout. Era este. Es e:/stdout.txt. F es igual a new file reader de phi. Sí, veis que aquí da el error, este es el que da el error. Veis que sigue dando el error. ¿Por qué? Porque hay que capturarlo. Esto, aunque nosotros estemos dentro de este catch ya no va a capturar este error, ¿de acuerdo? Importante, un catch no puede capturar ya un error que se produzca dentro del propio catch. Hay que volver a meterle otro bloque try catch, ¿de acuerdo? Ahora mismo, para simplificarlo, voy a quitarlo, ¿de acuerdo? Entonces, fichero no encontrado probando X. Nosotros podemos, claro, nos queda este error. Ahora mismo te está diciendo, oye, que el IOException no está capturado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos coger y decirle, bueno, pues... añade otro catch. Y esto añade otro catch de IOException. Y aquí podemos decirle... podemos decirle, no se puede leer la línea. ¿De acuerdo? No se puede leer la línea. Y podemos seguir. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Claro, alguno pensará, bueno, y si yo quiero poner el mismo error, tengo que capturar las excepciones, pero quiero poner el mismo error. De que no he podido leer el fichero. Y quiero pasar a intentar leer X. ¿Se puede cambiar? O sea, es decir, ¿puedo utilizar el mismo catch? Hay dos maneras de utilizar el mismo catch. Una es coger y utilizar esta barra, la barra del O, y poner el otro tipo de error. Y ahora, obviamente, aquí os va a decir un error porque find not found exception, su padre es el IOException. Por tanto, esto no tiene ningún sentido, lo podéis quitar directamente, ¿de acuerdo? Pero, claro, alguno me dirá, bueno, pues voy a colocarlo al revés. Y aquí voy a colocar un find not found exception. Veis que va a dar un error. ¿Por qué? Porque el orden de los catch es muy importante. Antes habéis visto que no ha dado ningún error. He tirado un find not found y luego, si no es, pues saltaría el siguiente catch, iría al IOException y ya se ejecutaría, ¿de acuerdo? Aquí, pues obviamente, como el find not found exception es una clase hija
de el IOException, el Find of an Exception, cuando si se ejecutara, o sea, si se diera un error de que no se encuentra el fichero, va a ejecutar este de aquí arriba. Nunca se va a llegar a ejecutar el de abajo. Por tanto, ese es un error de compilación. ¿De acuerdo? Y luego, la otra manera que he dicho es, si queréis englobar todos los errores, lo mejor es que utilicéis la clase más general posible. Lo más general posible, si queréis capturar cualquier excepción independientemente, es que utilicéis la propia excepción, la clase excepción. Cualquier cosa que dé aquí error va a ser excepción, salvo que sea un error. Pero es que un error no deberéis capturarlo. Esto da una excepción, ¡pum! Imprimimos el fichero. Entonces, ahora mismo, si yo ejecuto el código, vais a ver que da fichero no encontrado. Si hacemos un stdout.txt, no debería dar error en principio, ¿no? ¿Veis que no da error? Lo ha encontrado el fichero y no tenía problemas para leerlo. ¿De acuerdo? Si ponemos aquí otra vez stdout2 y ejecutamos, ese fichero no existe. Fichero no encontrado intentando X, ¿de acuerdo? Luego, el tercer bloque es el bloque final. Y hay una diferencia principal. Un bloque catch, nosotros no estamos obligados, o sea, nosotros no estamos obligados a ejecutar un bloque catch. Podemos ejecutar todas las instrucciones del try y que no se produzca ningún error. Y si necesitamos que se ejecuten unas ciertas instrucciones independientemente de si se ejecuta un try, bueno, el bloque finally es un bloque opcional, ¿de acuerdo? Es un bloque opcional. El cual, pues bueno, nosotros pues podemos tener sin bloque finally o con bloque finally. El catch, si hay una excepción, sí debe ejecutarse. ¿De acuerdo? O sea, sí que debe haber un bloque catch en caso de que alguna de aquí se produzca el error. Y este bloque finally va a ejecutarse siempre, independientemente de si se haya producido una excepción o no. Normalmente es un código que se suele utilizar para el cierre de, por ejemplo, de una conexión con base de datos. Pues normalmente, para no olvidarnos, independientemente de si da error o no, se utiliza un bloque finally. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner aquí error X. Y aquí vamos a decirle system.out.println se ejecuta finally. ¿Cuánto llevamos de tiempo? No tardaremos ya en terminar. Se ejecuta finally. ¿De acuerdo? Bueno, quería acabar hoy el curso, porque esto es que es la última clase ya. Se ejecuta finally. ¿De acuerdo? Entonces, ejecutamos. Este va a dar los dos. Error X y se ejecuta finally. Le quitamos este fichero, le quitamos el fichero que sí, por el que sí que existe. Y vemos que expone se ejecuta finally. ¿De acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, los bloques try y catch son obligatorios, al menos en la versión Java 8 son obligatorios. Si no son, bueno, siempre y cuando sean excepciones que hay que capturar, ¿de acuerdo? Que son las del segundo tipo. Si hay que capturarlas, o sea, si hay que capturarlas, el bloque catch es obligatorio, ¿de acuerdo? Hay que incorporarlo. Y luego el bloque finally es optativo, pero en caso de introducirlo, tiene que aparecer, o sea, tiene que ejecutarse siempre. Se ejecuta siempre, ¿de acuerdo? Y alguno se preguntará, bueno, pues yo soy más listo que nadie y no quiero que se ejecute ese finally y le pongo un return. ¿Qué creéis que pasará? ¿No se ejecutará el finally? ¿Se ejecutará el finally y luego le hará el return? Pues vamos a verlo. ¿Veis que se ejecuta el finally? Ante una instrucción return o incluso system.exit, que es una terminación forzosa, el bloque finally de un bloque try catch finally se ejecuta siempre. Es decir, llega aquí y antes de ejecutar este return salta el finally ejecuta el trozo de código que tenga definido, luego vuelve aquí y ejecuta el return. ¿De acuerdo? Es una pregunta de examen de certificación y pica mucha gente, ¿de acuerdo? Pica muchísima gente. Bueno,
Vamos a intentar acabar. Falta muy poquito, entonces yo creo que lo vamos a acabar hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Todas las excepciones tienen una serie de métodos muy interesantes y una serie de constructores también muy interesantes. Y uno de ellos es que cuando nosotros necesitemos crear un error o una excepción nueva, es que le podemos definir nuestro propio mensaje de error. De hecho, esto lo vamos a ver en el siguiente punto, que es crear una excepción personalizada, ¿de acuerdo? De hecho, lo vamos a ver con un ejemplo de paso de parámetros por programa, ¿de acuerdo? Entonces, tienen tres métodos que son interesantes. El primero de ellos es getMessage, ¿de acuerdo? Aquí cuando hemos capturado, aquí tenemos una referencia al objeto, entonces nosotros podemos coger y decirle aquí, oye, imprímeme el tipo de error que ha dado exactamente. Entonces le podemos decir, oye, imprímeme el getMessage. ¿De acuerdo? Perdón, he puesto system. Guardamos. Ejecutamos. Vemos que no hay ningún error definido porque esto realmente no ha definido ningún error, pero nosotros podemos llegar a definir... Ay, perdón, que esto no da error, coño. Es que hay excepciones que no dan error. Esta me extrañaba mucho que no saltara error. Sí, veis que dice stdao2.txt, el sistema no puede encontrar el archivo especificado, ¿de acuerdo? Este es el error que ha dado. Luego hay otro método que es... ¿Os acordáis de esa trama roja que salía antes? Pues podemos decirle, oye, que quiero que imprimas el error. De hecho, es un método de la clase throwable. Ejecutamos y veis que sale el error de antes. El final found exception con toda la lista de saltos que ha ido pegando el programa, ¿de acuerdo? Esos son los dos métodos principales que tienen una clase de excepción. Y luego ya luego hemos visto que nosotros hemos capturado la excepción. Pero imaginémonos que nosotros no tenemos que ser los encargados de capturar este error porque se encarga quien nos ha invocado de capturarlo. Porque nosotros simplemente hacemos como un intermediario y decimos, bueno, pues nosotros lanzamos y si conseguimos ejecutar bien, devolvemos la respuesta y si no, pues le decimos a la clase padre, oye, que esto da una excepción, doy una excepción. Habría dos maneras. Una es la más tosca, que es coger y aquí mismo utilizar la palabra reservada throw, y este throw lo que pide es que le pasemos una excepción, que puede ser nueva o generada. En este caso, o la que nos está suministrando el catch. Aquí pues podemos decirle un throw e. Obviamente este throw e va a dar un error porque falta una cosa más y es que claro, que ahora mismo esto no está capturado. Volvemos a tener el mismo problema. No hemos capturado ese error. ¿Cómo hacemos entonces? Podemos decirle que una función o método devuelve una excepción. Para eso se utiliza la palabra reservada dentro de lo que es la definición del método, throws, y en la excepción en concreto, excepción. Veis que ahora ya no da error, ¿de acuerdo? Bueno, aquí da un error porque, por ejemplo, como os he dicho en el finally lo que debería hacer es if r es distinto de null, entonces r.close. Y seguramente da un error, ¿puede ser? No, pues mira, ese no da error. ¿De acuerdo? Y ahora sí que no da un leak porque nosotros en el finally le hemos dicho que se cierra, ¿de acuerdo? De hecho, esto es lo correcto. Tenía un buen ejemplo y no lo he hecho. Entonces, pues ahora si ejecutamos, da el error X, se lanza la excepción. Y fijaros bien que antes de lanzar la excepción, hemos impreso el final y se ejecuta siempre ese código, ¿de acuerdo? Y luego
se ha encargado la máquina virtual de Java de mostrarnos el error, ¿de acuerdo? Bueno, y ya por último, y para terminar ya el curso de Java, de hecho lo terminamos perfecto porque este vídeo se está emitiendo el 20 de diciembre, si mal no recuerdo, creo, según tengo yo los cálculos. Es perfecto porque ya luego vienen las 2 semanas de Navidad y esas 2 semanas, pues bueno, no voy a dar curso. Van a haber vídeos de trucos sobre Windows que ya están grabados y están subidos. Y ya cuando volvamos de Navidad ya daremos un curso completamente distinto, que todavía no sé cuál va a ser. Así que bueno, el último punto es que, bueno, ahora mismo hemos trabajado con excepciones que ya existen, pero ¿y si queremos crear nuestras propias excepciones? Pues vamos a verlo. Podemos coger y, como hemos dicho ya por herencia, las excepciones siguen siendo clases. Por tanto, podemos crear nuestra propia excepción que puede tener el nombre que queramos, pero eso sí, se recomienda por los estándares de Java y demás, se recomienda que sea una palabra que nosotros queramos o conjunto de palabras y termine con la palabra exception. Entonces, pues por ejemplo podemos decir, aquí vamos a decir impar exception. Y simplemente va a ser o sea, esto pues extiende va a extender de exception y no necesitamos que tenga nada más. Podemos implementarle lógica si quisiéramos, ¿de acuerdo? No habría ningún problema en implementar lógica. Podríamos incluso añadirle nuevos métodos, atributos, etc. Pero no le voy a hacer nada. Simplemente hemos definido nuestra propia excepción, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que vamos a hacer es vamos a hacer dos cosas. Primero, coger, o sea, no, de hecho vamos a definir dos excepciones nuevas. Esa va a ser una y la siguiente va a ser sin valores exception. Y esta, la superclass, va a ser la clase exception. ¿De acuerdo? Sin valores exception y la otra. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es if args es igual a nulo o los argumentos de entrada punto length es igual a 0, es decir, no hay nada ahí dentro, entonces podríamos coger y directamente decirle throw new sin valores exception. Obviamente esto no es un runtime, esto es una excepción que hemos creado nosotros, por tanto esto tiene que ser capturado. Pero claro, ya que le hemos hecho un throw, él no puede ser capaz de capturarlo, porque esto no tiene mucho sentido capturar algo que nosotros hemos lanzado. Por tanto, la única solución es añadir aquí un throws sin valores exception. Y eso significa que este método ahora mismo puede ser que devuelva una excepción de tipo sin valores exception. Y aquí, como parámetro de entrada, bueno, pues tenemos el constructor, nosotros no le hemos puesto nada, ¿de acuerdo? Pero existen dos tipos de constructor, que son, o sea, la clase excepción tiene dos tipos de constructor, que son el sin parámetros y el con parámetros, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos se acordará veis que aquí no me permite meter ningún mensaje. ¿Por qué? Si alguno se acuerda de cuando dimos los constructores hace un par de días, se acordará de que esto genera un constructor por defecto. El constructor por defecto, os acordáis lo que hacía, ¿no? Voy a ponerlo. Hacía esto. Sin valores exception. Y aquí no había nada, pero aquí internamente le mete un super. Y este super llama al constructor de exception. Sin valores. Si queremos tener un constructor, o sea, si queremos tener ambos constructores, hay que implementar los dos, ¿de acuerdo? Porque si implementamos el de string, automáticamente este constructor por defecto no se implementa. Entonces, public
sin valores exception. Aquí le decimos string mensaje. Y aquí super mensaje. Y ahora ya está admitido. Esto error que da ya lo explicaré en el curso media por qué da este valor, ¿de acuerdo? Porque da esta advertencia. Esta advertencia no hay ningún problema. Es una cuestión un poquito más avanzada. Entonces, aquí pues voy a hacerle lo mismo, ¿de acuerdo? Con esto, pero voy a ponerle con el impar. Y ahora sí, si nos vamos al main, yo aquí, si le doy aquí, puedo pasarle un mensaje y le puedo decir no se han recibido valores y aquí incluso se puede llevar más lejos y se puede poner main.class y get name, ¿de acuerdo? Esto pues lo que nos permite es un poco incluso decirle el nombre de la clase que ha dado el error, por ejemplo. Pues le decimos, pues no se han recibido valores y el nombre de la clase. Y luego, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un integer parsed in de args0 y aquí int s. El number forma de exception, vamos a olvidarlo, puede llegar a dar error y aquí le decimos if s resto 2 es distinto de 0, significa que el número es impar. Porque si el resto es 1, automáticamente ese número, no, si lo dividimos entre 2, no puede ser par. Directamente, sobra 1. Por tanto, aquí pues lo que haríamos es lanzar la otra excepción. Throw new impar exception. Y pues podemos ponerle un nuevo error. Se ha recibido el número más, por ejemplo, S más que es impar. Vemos que da el error porque acordaos, esto no lo estamos capturando ni lanzando. No podemos capturar un throw porque lo estamos lanzando de la misma función. Hay que añadirlo aquí arriba, una coma y la excepción propiamente dicha. Ahora, si nosotros lo lanzamos, si lo lanzamos directamente sin parámetros, bueno, espérate, creo que se está lanzando con parámetros. Porque ha dado un normal format exception. Estamos pasándole un hola y un adiós. Number format, ¿de acuerdo? Voy a pasarle un 1, ¿de acuerdo? No voy a pasarle parámetros. Debug. Bueno, está lo de antes. Hay que terminarlo. Y ahora está aquí detenido. Y te dice, no se han recibido valores. Y dice, no se han recibido valores. Paquete.clase. Y luego te está diciendo, oye, ¿qué ha ocurrido aquí en la línea 21? ¿De acuerdo? Y te dice en la clase de error que ha dado. Si ahora pues le suministramos un valor, por ejemplo, un 1, programar argument 1. Vemos que llega aquí, que por cierto, no sé por qué se me está deteniendo, porque el breakpoint no tengo. Remove all, remove, de hecho le voy a decir que no se detenga, no sé por qué se está. Creo que se está deteniendo ahí porque está dando un throw. Vemos que se ha recibido el número 1, que es impar. Si cogemos y lanzamos el número 2, de hecho voy a volver a lanzar el número 1. Vale, pues hoy se me ha puesto tonto y no sé por qué se está lanzando, no sé por qué se está deteniendo. Pues mira, si lo hago aquí no se detiene. Vale. Entonces, si cogemos, le lanzamos un 2, el 2 no da error, ¿de acuerdo? El 2 se ejecuta correctamente porque 2 es un número par, ¿de acuerdo? Pues bueno, con esto damos por terminado el curso básico de Java. Con lo que habéis aprendido se puede ya más o menos un poco defenderos.
Daremos un curso de otra cosa. No sé si la parte avanzada de SQL, no sé si PHP, no lo sé todavía. Veremos a ver lo que me apetece dar durante los próximos cursos. Será otra vez un curso básico de la materia. Y cuando volvamos con el curso Java, lo hice así porque así varía un poco más la materia. Y cuando volvamos, el siguiente curso va a dedicarse exclusivamente a la interfaz gráfica de Java, que es bastante... tiene sus cosillas, ¿de acuerdo? Ahí perderemos más tiempo que todo este curso, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por seguir este curso. Y nada, la semana que viene, durante las 2 próximas semanas, tenemos trucos sobre Windows. Y ya, luego ya, después de... Esto ya se estrenaría después de Año Nuevo. Ya tendríamos los nuevos vídeos del nuevo curso. Pues nada, un placer haber dado este curso para todos vosotros. Si queréis más cursos, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.